título de la serie es Entrega Total. El título de esta palabra es Obediencia sin mapa. Así que diga allí donde usted está, obediencia sin mapa. Y cuando hablamos acerca de obedecer y no tener un mapa, quiero contar una historia. Y es que hace algunos años, cuando era niña, hace pocos años, cuando era niña, yo vivía en mi país en ese momento. Nos fuimos de vacaciones desde mi ciudad, que era el centro de Venezuela, a la ciudad donde está el oro, donde se produce el oro en Venezuela, que es hacia el estado Bolívar. Nos fuimos hacia esa ciudad porque allí vivía mi tía. Nos fuimos y nos llevamos a la abuela. La abuela no podía faltar en esas vacaciones. Y estuvimos allí, mi hermano, mi abuela, mis padres y yo, junto a la casa de mi tía con mis primos. Estando en esa casa, nuestra economía no estaba muy buena para esas vacaciones, pero queríamos vacacionar en ese momento. Y recuerdo que mi abuela, estando allí, ella ya estaba aburrida, imagínense, estábamos aburridos porque mi tío estaba trabajando en ese momento. Mi tío trabajaba y se llevaba el único carro que había. Estando en una de esas tardes de vacaciones, recuerdo muy claro que mi abuela mira hacia una planicie que había desde la terraza de la casa de mi tía y se veía al fondo el río Caroní junto al río Orinoco. Son los dos ríos más importantes de Venezuela. De hecho, de allí es donde viene la parte de la hidráulica de Venezuela, donde se saca lo que es la parte de la electricidad de nuestro país, porque son los ríos más grandes que hay, de las hidroeléctricas, ¿no? Y entonces mi abuela dice, mira, yo veo que ese río no está muy lejos. Yo veo que como estamos a pie, como a 20 minutos, media hora. Fue lo que para mi abuela le parecía accesible. Llegada, parecía sencilla, parecía como que íbamos muy rápido, porque mi abuela estaba mezclando esa fe particular que ella tenía con esa tradición que ella tenía de una mujer de campo. Y yo recuerdo que mi tía confirmó ese momento y dijo, sí, ese río no está muy lejos, yo creo que podemos llegar. Y eso me recuerda que en la vida nosotros vemos cosas cerca, pero aunque la veamos cerca, no están tan cerca. Decidimos ese día emprender el viaje al río. Nos fuimos caminando hacia ese lugar y nos dimos cuenta que en la vía, en esa selva, en ese caminar, habían algunos postes eléctricos. Y dijimos, si nos vamos por todos estos postes, llegamos directamente al río y nos podemos bañar en la playa del río. Pues resulta que cuando íbamos en medio, yo creo que en medio de ese momento, de ese lugar, porque caminamos como 2 horas, eso no era media hora, caminamos 2 horas, y cuando llegamos al medio del lugar nos dimos cuenta que no era una sola línea de postes, que los postes eléctricos se habían multiplicado, habían postes de este lado, y nos encontramos perdidos en ese lugar. Dijimos, estamos perdidos. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos agotados, mi abuela se puso nerviosa y yo recuerdo esto con mucha ternura, porque mi abuela dijo algo que me dio mucha risa. Mi abuela dijo, estamos encantados, hay duendes en este lugar. Siendo mi abuela una mujer cristiana, tenía años en el cristianismo, y yo le dije, ay abuela, ¿vas a creer en eso? ¿Vas a creer en encantos y en duendes a estas alturas? Y mi abuela, claro que sí, pónganse todos las ropas al revés para que podamos salir de este lugar. Y nos dio mucha risa, pero como todos los que estábamos allí no creíamos en eso, mi tía dijo, en lugar de hacer eso, vamos a orar. Pero en ese momento comenzó a tronar las nubes porque iba a llover. Y teníamos miedo, pero en ese momento comenzamos a orar. Y oramos para que el Señor no nos llevara al río, sino que pudiésemos devolvernos con vida a la misma casa donde habíamos salido. Oramos y luego nos dimos la media vuelta y nos fuimos. Y cuando íbamos caminando a los pocos pasos, Dios, aseguro que fue Dios, envió a algunas personas que estaban trabajando en la zona y le preguntamos a los señores que estábamos perdidos, le dijimos que cómo podíamos irnos hacia la misma urbanización de donde habíamos salido. Y estas personas nos dieron una dirección, dijeron, vayan por acá, giren para allá y luego crucen en aquel palo que ven allá, en aquel árbol, hagan esto de esta manera. Y nosotros, sin mapa, obedecimos a la voz. Y lo que nos salvó de ese momento no fue un mapa, porque no teníamos un mapa. Lo que nos salvó de ese momento era la voz.
era una voz. No vas a tener un mapa en la vida. A veces no vas a saber cómo poder caminar porque no tienes un plano de vida, pero sí tienes una dirección a través de la voz de Dios. Y todo esto le ocurrió a un hombre de la Biblia llamado Abraham. Busquemos Génesis capítulo 12 y me ayudan los chicos en pantalla, por favor. Busquemos Génesis capítulo 12 y quiero que te mastiques esta palabra que va a ser de mucha bendición para tu vida. Porque a veces Dios no te da mapas, pero sí te envía dirección. Yo quiero que tú entiendas algo. Así tú no tengas un mapa claro de tus próximos días, Dios te direcciona a través de una palabra. Porque Dios es un Dios de dirección, es un Dios de palabra. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, no era Abraham en ese momento, era Abraham, antes de cambiarle el nombre. Le dijo una palabra, Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Escúchame bien esta palabra: a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tal vez tú dices hoy: pastora, mira, mi año pasado no fue muy bueno. Mi año pasado yo caminé y de repente vi muchos postes que salieron. Comencé el año con una dirección, pero al final vi tantos postes que creo que retrocedí y me devolví. Los caminos se multiplicaron. Algunas veces pudieron haber confusión. Hubo señales que confundieron mi vida. Y quiero decirte que no eres el único que vivió eso en su vida o que ha vivido eso en su vida. Porque yo creo que a veces nosotros venimos y creemos que vamos muy bien, pero de repente hay algo que distorsiona nuestro caminar. De repente hay una crisis en nuestra familia, en nuestro matrimonio, que tú dices: epa, pero todo iba tan bien, ¿y qué sucedió? ¿Por qué hubo esta infidelidad? ¿Por qué hubo esto que sentí que retrocedió? ¿Por qué hubo esta situación en mi casa? ¿Por qué tuve una hija que salió embarazada? ¿Por qué tuve una hija que salió antes de tiempo, en un tiempo de embarazo, un embarazo precoz? ¿Por qué pasó esto en mi vida? ¿Será que todo se desboronó? Yo quiero decirte algo. No solamente tú has pasado por momentos que tú crees que retrocediste. Abraham pasó por ese momento. Por eso recibió esa bendición, por eso recibió esa palabra en Génesis capítulo 12. Porque cuando Abraham recibió esa palabra en Génesis capítulo 12, yo quiero que tú sepas algo. Abraham no estaba en su mejor momento. Abraham estaba en un momento terrible en su vida. Lo primero que yo quiero que tú sepas es que Abraham estaba en un tiempo fuerte porque él venía de una familia idólatra. Cuando tú buscas Josué capítulo 24, versículo 2, y quiero que lo busquemos por favor. Josué capítulo 24, versículo 2. Dice así la palabra. Dice: Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Terac, padre de Abraham, y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, y lo conduje a la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Dice el Señor que en aquel momento estaban los antepasados de Abraham y el padre de Abraham, que adoraba a otros dioses. Entonces Abraham no venía de una familia de la realeza, ni de una familia reconocida, ni de una buena familia. Abraham venía de una familia que adoraba a dioses paganos, que tenía costumbres que no eran las correctas. Lo segundo que tenía Abraham es que venía de una tierra llamada Ur de los Caldeos. Y es esa tierra cargada de sistemas espirituales muy fuertes y demoníacos. Es como decir ahorita: mira, me voy a casar con una persona que viene de tal tierra, de tal lugar,
de tal espacio donde hay pura gente de la mala vida, donde hay pura gente que se aprenden malas culturas. Abraham venía de una tierra de malas culturas, venía de una historia sin fe. Abraham estaba saliendo de un lugar que lo tenía detenido, de que lo había perdido todo. Abraham no estaba en su mejor momento. Y por eso es que Dios interviene. Yo hoy quiero decirte algo. Cuando tú estás en tu peor momento, es en el momento donde hay una intervención divina. Y yo no sé si hoy tú necesitas una intervención divina. Yo no sé si hoy tú necesitas un momento porque estás pasando un momento tan difícil que tú dices, ya va, yo creo que no califico. Déjame decirte que es cuando calificas para esto. Y por eso es que en Génesis capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, hay una palabra que Dios te va a decir hoy. ¿Cuál es la palabra? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios no le mostró a Abraham un mapa. Dios le entregó una voz. Dios le entregó un direccionamiento. Dios le dijo, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y comenzó a darle palabras, comenzó a generar confianza. Y lo primero que entonces le dijo, no fue que le dio fórmula. Dios no le dijo, no le dijo nada, ni le dio una carga, ni le entregó un GPS. Dios le entregó una palabra. Lo primero que le dijo fue, vete de tu tierra. Lo primero que Dios te dice, mira, ¿tú quieres ser bendecido por mí? ¿Tú quieres que haya una bendición? Porque cuando nos vamos a Génesis capítulo 12, cuando todo esto sucede, el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Todos queremos llegar hasta ese momento de bendición. Pero Dios antes de ese momento le entregó a él unas exigencias. Les dijo, mira, tienes que hacer algo. Lo primero que vas a hacer es vete de tu tierra. Vete de tu tierra. ¿Por qué Dios le pidió esto a Abraham? Porque Dios le dijo, mira, en tu tierra hay algo que conoces, hay un idioma conocido, hay algo que tú sientes que dominas, pero que no te produce vida. Te produce comodidad, pero no te produce vida. Y hay personas que están en algún momento en su vida, y cuando hablo de un momento geográfico, aún hablo de un momento espiritual, de espacios emocionales, que están en lugares que no le conviene estar, pero siguen allí por comodidad estar allí. Y Dios te dice, mira, hay algo que tienes que, para yo bendecirte, tú tienes que salir de allí corriendo. Tú tienes que salir de esa tierra, de esa zona de confort emocional. Tú tienes que decir, mira, yo hoy salgo de esto porque para sanar yo necesito entonces expandirme, pero para expandirme no puedo seguir viviendo cómodo. La Biblia dice, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escaso. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es cuando estamos escuchando una voz que nos dice, sal de tu tierra. ¿Tú quieres ser bendecido? Dios te está diciendo hoy, sal de ese espacio que no te está dejando ser bendecido. Sal de ese momento, sal de ese lugar, sal de ese trabajo que te tiene atado a un sueldo, a un salario. Que Dios te quiere bendecir en otro lugar. Dios quiere que tú montes tu empresa, pero la comodidad de tener un salario para ti no tiene precio. Pero Dios está diciendo, mira, yo quiero que tú montes una empresa, sal de esa comodidad. Hay personas que están en relaciones infructuosas y Dios te está diciendo, sal de esa comodidad. Porque lo cómodo calma la ansiedad en el momento, pero impide que haya una madurez. Lo segundo que le dijo es, y de tu parentela. Le dijo, sal de tu parentela. ¿Y qué significa eso? ¿Qué Dios le estaba diciendo a Abraham? Dios le estaba diciendo, mira, yo necesito sanar la lealtad emocional invisible que hay. Porque hay lealtades emocionales que nosotros nos debemos. Cuando él habla de parentela, Dios no le está diciendo a Abraham, mira, yo quiero que tú cortes con todo, yo quiero que tú te hagas enemigo de la gente, de tu familia. No, Dios le estaba diciendo a Abraham, emocionalmente lo que te ata, hay lealtades emocionales que tenemos que romper. ¿Y cuáles son esas lealtades emocionales? El miedo a que las personas opinen de nosotros cosas
Y por ese miedo nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y hay personas que son más fieles a hacerle o son más leales a alguien que al mismo Dios. Hay personas que son más leales a una persona que a su propia identidad. Y pierden su identidad por la aprobación a otra persona. Esas personas que son adictas a ser aprobadas. Esas personas que necesitan la aprobación pero ¿qué opinas tú? ¿Pero qué crees tú? ¿Pero tú crees que eso está bien? ¿Pero tú crees que lo tengo que hacer así? Entonces son personas que son incapaces de romper situaciones porque son adictas a estar aprobados. Yo conozco familias que viven como tribus, que viven muy mal como tribus, pero son incapaces de romper lealtades que tienen. Conozco padres que todavía pareciera que tienen hijos de 3 años y todavía le dan biberón a un hombre de 30 años. Porque creen en su mente, tienen lealtades emocionales y se meten en su vida marital y comienzan a opinar cosas y no permiten, no hay límites, porque hay lealtades emocionales. Hay personas que en realidad creen que honrar a una persona es obedecer por miedo, y honrar es amar pero sin perder la identidad, iglesia. Tú necesitas amar a la gente, pero no pierdas quién eres. No te pierdas en querer agradar a otros. Primero agrada a Dios. Primero agrada al Señor. Si sigues decidiendo desde el vínculo, desde el miedo, desde el vínculo de perderte en ti mismo, entonces no has dejado tu parentela. ¿Qué parentela te tiene atado? ¿Qué parentela te tiene atrapado? ¿Qué decisiones tienes que tomar que no las has podido tomar porque no quieres herir a tu madre, que ya tiene que soltarte porque ya tú estás adulto? ¿Qué decisiones tienes que tomar para no herir? Ay, no, es que no puedo herir a la tía. No, ¿qué decisiones tienes que tomar? ¿Qué casa tienes que vender y no la has vendido por lealtad a un apellido, a una familia, y rompes entonces los parámetros de la bendición por no entender lo que Dios tiene para ti? Yo sé que Dios le está hablando a alguien en este día, porque hay personas que tienen lealtades emocionales muy fuertes. Pero lo tercero que le pidió fue que le dijo, y de la casa de tu padre. O sea, le dijo, vete de tu tierra, suelta las costumbres, suelta lo que está en tu tierra, vete de tu parentela, suelta las emociones, rompe pactos emocionales, y de la casa de tu padre. Cuando le dice eso, ¿sabes qué le está diciendo? Sana los patrones heredados. Lo que se hereda no se tiene por qué aprender. O sea, tú heredaste cosas, a ti tu papá no te enseñó a gritar en casa. Tu papá no te dijo, mira, yo te voy a enseñar algo. El día que tus hijos no te hagan caso, grítales y pégales. Pero solamente con que tu papá te gritaba y te pegaba y te violentaba, tú heredaste ese patrón. Y hay cosas que heredamos de nuestros padres que no nos convienen. Hay cosas que vienen desde la casa de nuestro padre, modelos internos que nos enseñaron que no nos convienen. Por ejemplo, ¿cómo manejaban el conflicto en tu casa? ¿Cómo manejaban el conflicto? Cuando había un conflicto, ¿todos se metían en el conflicto? ¿O había uno que dirigía el conflicto y ponía orden? ¿O todos opinaban? O cuando había un conflicto, todo se volvía un conflicto porque no sabían, no había resolución de conflicto. ¿Cómo expresaban el amor en tu casa? ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo expresan tus padres? ¿Ignoran, te ignoran, son fríos o son cálidos? Porque así como ellos eran, tú estás heredando ese patrón. ¿Cómo enfrentaban el dolor cuando había una pérdida? ¿Maximizaban el dolor o te enseñaron a llevar el dolor a Dios y a pedirle a Dios que te sanara y que fuera tu paz? ¿O se victimizaban? Y cuando había un diagnóstico y una enfermedad, en lugar de llevarla a Dios primeramente, la maximizaban y decían, ay, me voy a morir, esto mira, ya de aquí, busquen un hueco para enterrarme. Porque hay gente que enfrenta, hay familias que enfrentan el dolor desde la victimización, desde la no creencia. Y eso nos lo enseñaron nuestros padres, nos lo enseñaron por modelaje, no porque nos quisieron hablar de esto. Porque yo no le he querido enseñar a mis hijos cosas
que no les conviene, pero sin embargo a veces le he modelado las cosas como no son. ¿Cómo se vive el fracaso en tu casa? ¿Cómo se vive el fracaso en tu casa pasada? ¿Cómo se vivió? Cada vez que fracasaban, a tu papá les daban la depresión, se intentaban suicidar, porque seguramente ese modelo va a venir a tu vida, va a venir a tu casa, va a venir a tu futuro. Pero si tú hoy dices, mira, yo no quiero vivir lo que mis padres vivieron, pero estás repitiendo patrones, significa que no has dejado la casa de tu padre. No has salido de la casa de tu padre. Y Dios te dice, mira, si hoy tú quieres ser bendecido, entiende que lo que no se confronta se repite. Entiende que lo que no se sana no se transforma. Entonces lo que se sana se transforma. Dios no le dice a Abraham, Abraham, niega tu historia, oculta tu historia. No. Dios le dice a Abraham, no reproduzcas tu historia. No la reproduzca. Y entonces Dios le dice a Abraham, y ve a la tierra que te mostraré. Aquí todavía Dios está sanando a Abraham. Lo está sanando ¿de dónde? Desde el control. Porque cuando Dios dice, mira, una cosa es que Dios te dice, ve a tal lugar y tú lo buscas por las redes sociales. ¿O quiénes de ustedes cuando van a un lugar ya no buscaron por las redes sociales cómo era ese lugar? Si ustedes van a una playa, mira, vamos a Curazao, vamos a República Dominicana, las playas. Díganme ustedes si ustedes ya no fue porque ustedes vieron esa playa. Pero imagínense ustedes que ustedes fueran a vivir a un lugar que ustedes no sepan nunca cómo es ese lugar. Por supuesto que eso produce ansiedad. Y Dios dijo, vas a ir a la tierra que te mostraré, pero no te va a mostrar en visión, te lo voy a mostrar cuando llegues al lugar. Entonces Dios no le mostró la tierra antes a Abraham, se la mostró mientras él obedecía. Mientras él obedecía cada día, Dios le iba mostrando un paso más de tierra. Mientras tú obedeces, Dios te va mostrando cada día lo que el Señor te va a entregar. Escucha a Dios, así no tengas el mapa en tus manos. Escucha a Dios, así no tengas el mapa de tu final. Escucha la voz y deja que te direccione. Así como esos hombres nos direccionaron y nos dijeron, mira, ve, ustedes cuando lleguen a aquel arbolito van a cruzar a mano izquierda. Y cuando vayan para allá, sigan hacia ese lugar. Yo no sabía que esa historia me iba a servir para acá. Pero cuando estaba haciendo esta prédica, el Señor me trajo ese momento, esa historia, que siempre se las he contado a mis hijos y algunas personas ya de aquí se la saben. Pero me llamó la atención que nosotros escuchamos lo que ese Señor nos dijo y no teníamos mapa y llegamos salvo a casa. Eso es lo que Dios quiere, llevarte salvo a tu lugar seguro, al lugar de la bendición. Dios le dijo, a la tierra que te mostraré. Dios no le dijo, mira, vas a terminar así, sino que Dios le dijo, obedece y camina un día a la vez, un paso a la vez. Diga conmigo, un día a la vez. Un día de obediencia marca la historia. Un día de obediencia marca la historia para tu vida. Y luego de allí es cuando viene entonces la bendición. Repitamos entonces. Dios le dijo, si capítulo 12 me lo vuelven a poner en pantalla. Dios le dijo, porque aquí lo vamos a leer de una manera distinta entonces. Lo vamos a leer desde el entendimiento. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando en la Biblia hay un pero, hay algo importante. Cuando en la Biblia hay un pero, hay algo que se va a manifestar, hay un entonces. Hay un entonces porque la historia pasada no era buena. Entonces le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ya sabemos que cuando le pidió la tierra, ¿le pidió qué? Le pidió costumbres, le pidió pasado, le pidió movimientos espirituales. Cuando le pidió parentela, le pidió romper lazos emocionales con personas incorrectas. Y hay personas que Dios te está pidiendo en este momento que rompas lazos espirituales, personas atadas a amistades incorrectas que lo llevan a lugares incorrectos, hombres atados a mujeres incorrectas, relaciones incorrectas que hay que romper para poder recibir la bendición de Dios. Y de la casa de tu padre, herencias incorrectas.
Y luego le dice: a la tierra que te mostraré. Vamos caminando un día a la vez, creyendo en que yo soy lo mejor, que te voy a dar lo mejor en este tiempo. Yo te voy a entregar lo mejor. Y dice: y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. ¿Quiénes quieren ser una nación grande? Yo quiero ser una nación grande. Yo quiero ser bendecida. Y dice: y serás de bendición y bendecirás a los, y bendeciré, dice Dios, a los que te bendijeren. Cada persona que te bendice, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Inmediatamente le va a retribuir una bendición. Y la gente va a decir: wow, vale la pena bendecir a esta persona. Pero cada enemigo que se levante en tu contra, el Señor dice que lo va a maldecir. Quiere decir que cuando alguien te maldice, no le van a quedar ganas. Porque el Señor dice: ¿sabes qué? Él no está peleando en tu contra, está peleando en mi contra, dice Dios. El que te maldice, yo lo maldeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, tus genes serán benditos, tus genes serán de bendición. Dios restaura tu vida como restauró la de Abraham. Cuando le dijo: te bendeciré, en otras palabras le dijo: sanaré lo que fue herido. Si tú fuiste herido, Dios te va a sanar, porque vas a estar en un estado de bendición. Cuando le dijo: engrandeceré tu nombre, ¿sabes qué le dice Dios? Te devolveré la identidad a Abraham. Y yo no sé si hoy tú tienes problemas y estás lidiando con tu identidad, pero una de las cosas más poderosas que tiene el ser humano es cuando entiende y sabe quién es en el Señor, y sabe quién es y que es grande. ¿Sabes algo? Es una persona que va a conquistar. Eso es lo que Dios te quiere devolver, tu identidad. Y cuando dice: y serás de bendición, quiere decir que tu sanidad va a alcanzar a otras personas. Cuando obedeces, Dios no solamente cambia tu destino, Dios reconfigura tu mente, Dios sana tu historia, Dios libera tu familia, Dios trae algo nuevo para tu casa. Yo hoy quiero que tú puedas decirle al Señor: Señor, yo hoy necesito que tú me ayudes a salir. Yo necesito que tú me ayudes a colocar acción a mi fe y salir de ese lugar donde me siento cómodo, pero que a ti no te agrada. Y romper emociones con personas que me siento cómoda, que a ti no te agradan. Y romper patrones generacionales. Si en mi casa mis padres gritaban, yo no quiero gritar. Si en mi casa mis padres me enseñaron a resolver conflictos de una manera, yo quiero que tú me enseñes a resolverlos de otra. Yo hoy quiero que tú cierres tus ojos y tú le puedas decir al Señor: Señor, enséñame y ayúdame a caminar en la bendición de Abraham, a caminar en tu bendición. Yo quiero que hoy puedas cerrar tus ojos. Te voy a pedir que tú cierres tus ojitos allí donde estás y entiendas algo. La obediencia sin mapa es una entrega total a Dios. La obediencia sin mapa es darle a Dios el control de todo. Y hoy yo te pido que puedas colocar la mano en tu corazón y puedas decirle: Señor, hoy vengo delante de tu presencia. Señor, yo hoy quiero entregarte lo que está controlando mi vida. Yo quiero entregarte lo que aún está fuera de control en mi mente, en mi corazón, los vicios, las situaciones que no vienen, Señor, de ti, las relaciones, Señor, toda hechicería, toda brujería, todo aquello que el enemigo ha querido hacer para controlar, todo vicio, personas atadas a vicios del pasado, personas atadas a la pornografía, hombres atados a situaciones, a infidelidades, mujeres atadas a infidelidades emocional. Entrégale todo eso al Señor para que puedas recibir la bendición de Dios en esta hora. Padre, yo te doy gracias, Jesús, y te pido por cada persona que hoy ha recibido esta palabra. Yo te pido que puedas honrar a estas personas a través de una respuesta en su vida, Señor. Que puedas traer un nuevo tiempo, una esperanza sobre ellos. Trae esperanza. Levanta tus manos allí donde estás. Vamos, no porque estés allí en tu casa, en tu oficina, no porque estés allí, no levantes tus manos, no dejes de cerrar tus ojos. Dile: Señor, ayúdame en este tiempo. Señor, hoy yo clamo a ti porque tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Señor, yo te pido que tú mires el clamor y que tú honres el clamor de cada persona. Quita toda distracción y rompe lo que tengas que romper. Trae bendición hasta sobreabundar.
poder. Rompe patrones, rompe maldiciones generacionales, rompe, Señor, falsa identidad, rompe, Señor, vicios ocultos, Señor, rompe modelos malos que vienen internos, que vienen heredados de familias, Señor, rompe toda situación, Señor, rompe toda inmadurez, rompe lo que el enemigo quiera traer para dañar, Señor, y trae un nuevo tiempo, un tiempo de bendición. Trae, Señor, que ellos puedan ver la bendición de Abraham sobre su casa, la bendición tuya sobre su casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén.